Hola, bienvenidos a otra sesión de Aprendo en Casa para tercer grado de secundaria. El día de hoy terminamos nuestra experiencia de aprendizaje número 6. Con la sesión evaluamos nuestros aprendizajes respecto a la función cuadrática y sus aplicaciones. Nuestro propósito. Hoy vamos a expresar con diversas representaciones gráficas, tabulares, simbólicas y con lenguaje algebraico la relación entre la variación de sus coeficientes y los cambios que se observan en la representación gráfica de la función cuadrática. Asimismo, justificamos con ejemplos las afirmaciones sobre las relaciones de cambio que observemos entre las variables de una función cuadrática y corregimos errores si los hubiera. Recordemos que la situación significativa en esta experiencia de aprendizaje número 6 responde a la pregunta de qué manera los adolescentes, como Ariana, podemos desarrollar hábitos de alimentación y de actividad física saludables. Tengamos en cuenta, habíamos hablado acerca de la función cuadrática en las sesiones anteriores, ¿no? Ya sabemos que tiene la expresión a de x al cuadrado más b de x más c. No donde a, b, c son números reales y a tiene que ser diferente de 0 ya que es el coeficiente principal y acompaña la variable cuadrática. Posee un vértice h, k, tiene un dominio en el conjunto de números reales y tiene un rango definido a partir de la coordenada k del vértice, hacia el más infinito si la parábola abre hacia arriba y hacia el menos infinito si es que la parábola abre hacia abajo. Recordemos también la gráfica, ¿no? Dentro del plano cartesiano tenemos el eje X, también llamado abscisas, y el eje Y, también llamado de ordenadas. La parábola es una línea curva, ¿no? Que tiene puntos notables como el vértice, los puntos de corte con el eje X, que ya hemos hallado en clases anteriores, el punto de corte con el eje Y. Y la recta eje de simetría que pasa por el vértice. Aunque el eje de simetría lo hemos obviado, ya que eso se estudia más en geometría analítica. Para graficar la función cuadrática, hacemos un breve resumen. Para poder hacerla de forma rápida y precisa, podemos utilizar el siguiente proceso. Primero, necesitamos el vértice de la parábola. No, recuerda que el vértice de la parábola es h, k, como te había mencionado, y podemos definirlo con esta expresión, ¿no? Menos b sobre 2a para h, y para k es reemplazar este valor dentro de la función. Segundo, debemos identificar hacia dónde abre la parábola. Recuerda que eso lo hacíamos de acuerdo al valor del coeficiente principal, o sea, de la letra A. Si era positivo, abre hacia arriba; si es negativo, abre hacia abajo. En tercer lugar, determinamos los puntos de corte X y Y, ¿no? Estos puntos de aquí, los dos amarillos y el de color morado. Para obtener el corte con el eje Y simplemente tenemos que hallar x igual a 0, o sea, dentro de la función, ¿no? F de 0 y me va a dar el punto de corte. Cuando quiero los cortes en x, debo hacer de que y sea igual a 0, es decir, la función la tengo que igualar a 0. Y con eso pues me va a dar una ecuación cuadrática que la puedo resolver factorizando o utilizando la expresión menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 veces ac sobre 2a, ¿no? Que es la fórmula general para hallar las raíces de la ecuación cuadrática. Y por último, pues graficamos en el plano cartesiano identificando las coordenadas allá, ¿no? Una vez que tenga el vértice y los puntos de corte, puedo fácilmente trazar la curva de la parábola. Vamos a ver un ejemplo para recordar lo ya estudiado. Vamos a graficar esta función, menos x al cuadrado más 10x menos 21. A ver, primero necesito los coeficientes. Entonces, comparándolo con la forma general, tendríamos de que a vale menos 1. Recuerda que siempre cuando no existe un valor visible, quiere decir que está la unidad. Entonces, negativo de 1. B en este caso vale 10 y C vale menos 21. Con estos valores empiezo. Primero necesito el vértice. Recuerda que h se hallaba con la expresión menos b sobre 2a.
Como B vale 10 y A vale menos 1, reemplazamos, ¿no? 10 sobre 2 por menos 1, todo negativo. 2 por menos 1 es menos 2. Tengo menos 10 arriba, menos con menos se hace más. Y la división me da pues 5, ¿no? 10 entre 2 es 5. Luego, hallo la coordenada K. Recuerda que para hallar K necesitábamos la función que reemplaza a la coordenada H, ¿no? Por eso dice f de menos b sobre 2a. En este caso ya pues ya lo tengo, vale 5. Entonces reemplazo ese valor en la función. Tendríamos k es igual a f de 5, ¿no? Que sería pues menos 5 al cuadrado más 10 por 5 menos 21. Recuerda que esta expresión nace de la función original, menos 5 al cuadrado más 10 por 5 menos 21, ¿no? Que es lo mismo que está aquí abajo. Resolviendo eso tendríamos pues 5 al cuadrado que es 25, 10 por 5 que es 50 y el menos 21. Resolviendo tendríamos menos 25 más 50 es 25 positivo y 25 positivo menos 21 me da 4. Entonces ya tengo las coordenadas del vértice. H5, K4, vértice 5,4. Ahora, para determinar si la parábola abre hacia arriba o hacia abajo, hay que ver el coeficiente principal. En este caso, menos 1, ¿no? Que es el valor de A. Como es negativo menor que 0, la parábola abre hacia abajo. Tercero, determinamos los cortes. Con el eje Y, habíamos dicho que si quiero anular Y, necesito X igual a 0, es decir, f de 0. Reemplazo ese valor en la función. Sería menos 0 al cuadrado más 10 por 0 menos 21. 0 con 0 se anulan y solamente me queda 21 negativo. Entonces la gráfica se va a cortar en Y en el punto 0, negativo de 21. Si quiero el corte con el eje X, hago lo contrario, ¿no? Y igual a 0, es decir, la función la igualo a 0. Entonces me va a quedar la ecuación cuadrática menos x al cuadrado más 10x menos 21 igual a 0. Y lo voy a resolver por la fórmula cuadrática, ¿no? A la segura, como se dice. Aplicando entonces mi expresión cuadrática y reemplazando los valores. Ya tendríamos B10, C menos 21 y A menos 1, ¿no? Doble de A, 2 por menos 1. B que vale 10, 10 al cuadrado, menos 4 por menos 1 por menos 21, que es A y C respectivamente. Resolviendo esto tendríamos, bueno, 10 al cuadrado que es 100, menos por menos es más por menos es menos, y 4 por 1 que es 4, por 21, 84. De la raíz 100 menos 84 me da 16. Entonces ya tengo esta expresión que recuerda que te había mencionado que se va a desdoblar en dos, ¿no? Una para la suma y otro para la resta. Ahora te lo voy a hacer más detallado ya en esta ocasión. Entonces, hacemos la primera solución. Cuando es suma, tendríamos menos 10 más 4, que es el valor de la raíz cuadrada de 16. Esto me da menos 6 sobre menos 2. Menos entre menos me da más y 6 entre 2 es 3. La segunda respuesta o el segundo caso es cuando es menos esta raíz, ¿no? Sería menos 10 menos 4 sobre menos 2. Menos 14 entre menos 2, negativo con negativo se hace más y 14 entre 2 es 7. Entonces tengo dos soluciones, ¿no? La primera cuando x vale 3 y la segunda cuando x vale 7. Por lo tanto tengo dos puntos de corte, 3,0 y 7,0. Listo. Entonces seguimos con la gráfica de la función. Realizamos la gráfica, a ver. Tenemos las coordenadas que vamos a ubicar. Vértice 5,4, punto de corte 0, menos 21, punto de corte con el eje X tendríamos 3,0 y 7,0. Entonces trazamos la gráfica con la simetría en el eje vertical Y. Esta sería la gráfica, ¿ya? Rápidamente te la resumo. Y aquí están los puntos, ¿no? Estos puntos de aquí son estos que están en colores. Tenemos vértice, punto de corte con el eje X y punto de corte con el eje Y. Y este es el bosquejo de la gráfica de la parábola. Ahora vamos a resolver algunas aplicaciones, ¿sí? Por ejemplo, mira, tenemos el siguiente caso. Nos dice que un nadador desciende al fondo del mar siguiendo la trayectoria que representa el gráfico de la función y igual 2x al cuadrado más x menos 6. Tomando como unidad el metro responde. ¿A qué distancia del lugar de entrada emerge y cuál es la profundidad máxima que alcanza? Tenemos aquí un pequeño gráfico, ¿no? Este es el nadador. Sale desde la orilla, se sumerge hasta una profundidad máxima y luego vuelve a flote y aparece en otro lugar, ¿no? Entonces, lugar de entrada
y el lugar donde emerge. Ahora, con este gráfico, que si tú observas es una parábola, comenzamos a resolver. Solución. A ver, la distancia del lugar que entra y el lugar que emerge el nadador es la distancia que hay entre ambos ceros. ¿A qué se refiere entre ambos ceros? Es que si tú te das cuenta, estamos en una playa, ¿no es cierto? Y el valor de cero se asigna al nivel del mar, ¿no? Este es el nivel del mar, el nivel cero. A partir de aquí vamos ascendiendo 500 metros, 1000 metros, ¿no? Como quien dice, vamos subiendo hacia las serranías. Y bajamos hacia la costa hasta el límite que es cero, ¿no? Que es el valor referencial. Entonces, por eso dice que estamos en ambos ceros. Entonces, son los interceptos con el eje X. Claro, si tú asumes que esta horizontal es el eje X, lo tomas como referencia, entonces puedo trabajar con los interceptos. Y para hallar los interceptos del eje X, que es la horizontal, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues simplemente tengo que igualar la función a cero, ¿no? Y igual a cero. ¿Qué me va a dar la expresión cuadrática? 2x al cuadrado más x menos 6 igual a cero. Esto lo resuelvo primero buscando coeficientes, ¿no? Rápidamente, la práctica hace el maestro. Tendríamos A vale 2, B vale 1 y C vale 6, ¿no es cierto? Finalmente tenemos que utilizar la fórmula. Reemplazamos los valores. Mira, ya tenemos los valores de frente, reemplazamos. Ya sabemos que b vale 1, entonces menos 1, 1 al cuadrado, menos 4 por 2 por menos 6. Menos por menos me da más, 4 por 2 es 8, por 6 48. Sumamos esto y tenemos raíz de 49. Hacemos las dos respuestas, ya, rápidamente. Cuando es más, sería menos 1 más 7, que me da 6 positivo. 6 entre 4 es 1,5, ¿no? Dividiendo en la calculadora. Ahora, la segunda respuesta sería menos 1 menos raíz de 49 que es 7. Signos iguales se suman, me da menos 8 entre 4 es menos 2. Entonces ya tengo las dos soluciones. No quiere decir que x1 es 1,5 metros y x2 es menos 2, ¿no? Tomando el punto de referencia, ¿no? Esto es el eje X, se supone que por aquí está el eje vertical, ¿no? No sabemos exactamente dónde está todavía porque no tenemos el vértice, pero sí sabemos que esos son los puntos de referencia. Ahora, para calcular la distancia entonces, si es que entra en el punto 1,5 y sale por el punto menos 2, ¿cuánto es la distancia? Vamos a recordar un poquito de números enteros. Nos recuerda que la distancia siempre es positiva y por eso se asume un valor absoluto, ¿no? Y es lo que he hecho. Punto final menos punto inicial. El punto final es menos 2. Menos 1,5 me daría 3,5, ¿no es cierto? Negativo. Pero como es distancia, le apliqué valor absoluto y me salió positivo. Por lo tanto, el nadador emerge a 3,5 metros del lugar de entrada, ¿no? Desde donde entró a 3,5 metros. Siguiente. La profundidad máxima alcanzada es la menor de las ordenadas, ¿no? Recuerda que ordenadas habíamos dicho que está en el eje Y, ¿no es cierto? En la vertical. Y eso va a coincidir pues con el vértice de la parábola. Entonces calculo el vértice. Como ya tenemos los valores de los coeficientes que habíamos hallado, 2, 1 y menos 6, reemplazamos pues en el vértice, ¿no? Vértice es h, k, ¿te acuerdas? Entonces sería menos b sobre 2a. Reemplazando tengo 1 sobre 2 por 2 que me da 4, un cuarto negativo que me da menos 0,25. Si quiero la coordenada k, que es lo que estoy buscando, el valor de la ordenada, simplemente pues reemplazo, ¿no es cierto?, este valor dentro de la función. Por lo tanto, tendríamos menos 0,25 al cuadrado multiplicado por 2 más paréntesis menos 0,25 para no confundirnos, menos 6, que es lo que está aquí. Luego, resolvemos esto. Esta expresión elevada al cuadrado y multiplicada por 2 me da 0,125. Más por menos es menos 0,25 menos 6. Resolviendo esto voy a tener de que k va a valer negativo de 6,125, ¿no? Porque está debajo del eje X. Entonces yo puedo responder de que la profundidad máxima alcanzada fue de 6,125 metros. Y tú me dirás, ¿y por qué no pones negativo?
A ver, recordamos nuestras clases de primero de secundaria. ¿Qué significaba el signo negativo cuando hablábamos de niveles referentes al mar? Negativo bajo cero, ¿no? Bajo el nivel del mar. Es como la temperatura. Negativo era frío, positivo era calor, ¿ya? Entonces, por eso que este signo solamente me está indicando que está profundidad, debajo. Por eso que no lo considero. Aplicación 2. Un agricultor tiene 140 metros de malla para instalar una cerca en su huerta de hortalizas que es de forma de un rectángulo. Encuentra una función que modele el área de la huerta que pueda acercar y para qué valor de la longitud del ancho el área es máximo. Comencemos. Vamos a representar gráficamente el huerto. Yo sé que es un rectángulo, ¿no es cierto? Entonces ponemos X al ancho y Y al largo. Desconozco las medidas, solo tengo el perímetro. Sé que el área del rectángulo es largo por ancho. Entonces será Y por X. Hasta ahí vamos bien. Pero yo sé de que usa 140 metros de malla, es decir, el perímetro. ¿Y cómo se calcula el perímetro sumando los lados? Como el rectángulo tiene lados paralelos iguales, vamos a tener X y X al frente. Y y Y al frente. Es por eso que estoy sumando X más Y es igual a 140 metros, que es el dato que me dan, ¿no? La malla. Ahora, con ese dato hacemos lo siguiente. Vamos a reducir términos semejantes y vamos a despejar en función de X. ¿Por qué en función de X y no de Y? Porque recuerda que queremos una función. Entonces, sumando, pues tendríamos 2X más 2Y es igual a 140. Como yo soy hábil, puedo factorizar, ¿no? Factor común simple. Saco el 2 afuera y tendríamos X más Y, que es lo mismo, ¿no? 2 por X, 2X y 2 por Y, 2Y. Luego, ese 2 lo paso a dividir y me va a quedar de que la suma de X más Y es 70. Pero como me piden despejar, entonces despejo Y, que esté en función de X, sería 70 menos X. Y este valor lo voy a reemplazar en el área. ¿Ves? En lugar de poner Y, pongo ahora 70 menos X por X. Y realizando pues una multiplicación algebraica sencilla, voy a tener pues 70 por X, que es 70X, y menos X por X, menos X al cuadrado. Por lo tanto, la expresión que representa el área de la huerta en función a uno de sus lados va a ser f de x es igual a 70x menos x al cuadrado, ¿no? Simplemente cambiamos el área por f de x. Listo. La segunda pregunta, a ver, solución. Observa que aquí la función ya la he acomodado. ¿Para qué la he acomodado? Y además le he colocado un 0. Es la misma función, ¿no? Solamente que el negativo lo he puesto delante y el 70 pues conserva signo positivo, ¿no? Cuando no hay nada es porque es positivo. ¿Para qué lo he hecho? Observa, para poder obtener los coeficientes, ¿no? Para no confundirme. Ya con la práctica lo vas a hacer al ojo, pero ahora lo hacemos así. Menos 1 es A, B vale 70 y C vale 0. Listo. Ahora, como ya es obvio de que es menos 1 el coeficiente principal, entonces yo ya sé que la parábola va a abrir hacia abajo. Por lo tanto, va a tener un punto máximo en el vértice, ¿no? Recuerda que en la teoría dijimos, ¿no? Tiene punto máximo cuando abre hacia abajo y tiene punto mínimo cuando abre hacia arriba, ¿ya? Entonces, ese punto máximo es la respuesta. Continuemos. Buscamos el vértice, reemplazamos, ya sabemos esto, no es menos b sobre 2a, como ya sé de que b vale 70 y a vale menos 1, multiplicamos 2 por menos 1 que es menos 2, con el negativo que tengo arriba del 70, me da menos por menos es más, y 70 entre 2 es 35, ¿no? Ahora hallamos la coordenada k. Observa. Tendríamos k es igual a f de 35, ¿no? Recuerda que se reemplaza el valor de la primera coordenada que hemos hallado. Sería menos 35 al cuadrado más 70 por 35. Resolviendo esto, elevando al cuadrado me da negativo de 1225, más y 70 por 35 es 2450. Haciendo las operaciones, signos diferentes se restan, voy a tener de que f de 35 vale 1225.
¿Y qué es ese valor? Es el valor de la ordenada del vértice, ¿no? Entonces ya tengo abscisa y ordenada. Por lo tanto, cuando el ancho es 35 metros, que es el valor de X, se logra el área máxima de 1225 metros cuadrados, ¿no? Que es la interpretación al problema. Ahora te dejo un reto. Raúl es un próspero cristalero. Quiere hacer marcos rectangulares para espejos que tengan 12 metros de perímetros, similares a los que tenemos en esta imagen. Me piden, escribe la expresión que representa el área de los rectángulos en función del lado X. Representa la gráfica de la función anterior, es decir, la que obtuvimos en el paso A. Y por último, ¿para qué valores de X se hace máxima el área del espejo? Además, vas a resolver las páginas 30 y 31 del cuaderno de trabajo Resolvamos Problemas 3 en la sección Comprobamos nuestros aprendizajes. En caso de no contar con el texto en casa, las páginas estarán en los anexos de la ficha de actividades. Además, no olvides que debes marcar cada uno de los criterios de tu autoevaluación. Bueno, jóvenes, eso ha sido todo por el día de hoy. Hasta la próxima sesión. No olvides enviarme tus evidencias. Permiso.